Mi padre era ingeniero. Hasta que descubrí su doble vida. Hola, comunidad de YouTube. Hoy les voy a contar una historia que llevo guardando por años. Es sobre mi padre, un hombre que todos admiraban, pero que escondía secretos que destrozaron nuestra familia. Mi padre siempre fue el prototipo del hombre exitoso. Ingeniero civil, con una carrera impecable, viajaba constantemente por trabajo. Todos lo admiraban, sus colegas, nuestros vecinos, incluso mis amigos decían que querían ser como él cuando fueran grandes. Pero detrás de esa fachada de hombre respetable, había algo que nunca cuadró. Recuerdo que, cuando era niño, mi padre siempre estaba ocupado. Llegaba tarde a casa, se encerraba en su oficina y recibía llamadas a altas horas de la noche. Mi madre decía que era por el trabajo, pero yo notaba algo en su mirada, algo que no encajaba. Ella siempre parecía triste, como si estuviera esperando que algo malo sucediera. Todo empezó a cambiar cuando cumplí 15 años. Un día, mientras usaba la computadora de mi padre para hacer una tarea escolar, encontré una carpeta oculta. Dentro había fotos de una mujer y un niño que no reconocía. Al principio, pensé que eran viejas fotos de familia, pero luego vi la fecha, eran recientes. Mi corazón se hundió cuando leí el nombre de la carpeta, Mi otra vida. No supe qué hacer. ¿Le decía a mi madre? ¿Enfrentaba a mi padre? Al final, decidí guardar el secreto, pero no pude evitar investigar más. Empecé a revisar sus cosas cuando no estaba en casa, y descubrí que tenía otra familia en una ciudad a 2 horas de distancia. Una esposa, un hijo. Y una casa que parecía sacada de un catálogo de lujo. Lo más impactante fue descubrir que mi padre no solo tenía otra familia, sino que también estaba desviando dinero de sus proyectos de ingeniería para mantener esa doble vida. Usaba su posición en la empresa para justificar gastos exorbitantes, pero en realidad, ese dinero iba a parar a su otra casa, a los colegios privados de su otro hijo, a los viajes que hacía con ellos. Mi madre lo sabía. No sé desde cuándo, pero un día la encontré llorando en la cocina. Me confesó que llevaba años sospechando, pero que no quería destruir nuestra familia. Es tu padre, me dijo. A pesar de todo, es tu padre. Pero yo no podía perdonarlo. No podía entender cómo alguien que decía querernos podía ser tan egoísta. Todo se vino abajo cuando la empresa de mi padre descubrió el fraude. Lo despidieron y la noticia salió en los periódicos. De repente, el hombre respetado y admirado se convirtió en el hazmerreír de la ciudad. Mi madre decidió divorciarse, pero lo más doloroso fue descubrir que mi padre no solo había engañado a nuestra familia, sino que también había falsificado su título de ingeniero. Ni siquiera era ingeniero. Todo había sido una mentira. Después de que mi padre fuera arrestado, mi vida dio un giro inesperado. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi medio hermano, el hijo de la otra familia. Quería conocerme. Al principio, me resistí, pero la curiosidad pudo más que el rencor. Acordamos vernos en un café neutral, lejos de ambas ciudades, asterisco. Cuando lo vi, fue como mirarme en un espejo. Teníamos los mismos ojos, la misma sonrisa. Incluso algunos gestos idénticos. Se llamaba Daniel, y tenía 12 años. Me contó que su madre, la otra mujer, estaba destrozada. Ella no sabía nada de nosotros hasta que el escándalo estalló en las noticias. Mi mamá pensaba que tu papá era viudo, me dijo. Nunca imaginó que tenía otra familia. Daniel me mostró fotos de su vida con mi padre. Vacaciones en la playa, cenas familiares, incluso viajes al extranjero. Todo pagado con el dinero que mi padre desviaba de sus proyectos. Pero lo más impactante fue lo que encontré en su casa, una caja llena de documentos y fotos viejas. Entre ellas, había un pasaporte falso a nombre de mi padre y recibos de cuentas bancarias en el extranjero. Resulta que mi padre no solo tenía 2 familias, sino que también estaba involucrado en algo mucho más grande. Usaba su posición como ingeniero para lavar dinero y financiar actividades ilegales. Daniel y yo nos dimos cuenta de que estábamos en medio de algo peligroso. Unos días después de nuestra reunión, comenzaron a suceder cosas extrañas. Mi coche fue vandalizado, recibí llamadas anónimas y alguien intentó entrar en mi casa.
Daniel también reportó situaciones similares. Estábamos asustados, pero no sabíamos a quién acudir. Si la policía no había descubierto todo el alcance de las actividades de mi padre, ¿quién más estaba involucrado? Unos días después de la amenaza, recibí una llamada de un número bloqueado. Al otro lado de la línea, una voz distorsionada me dijo, si quieres saber la verdad, ve a este lugar. Me dieron una dirección y colgaron. No sabía si era una trampa o una oportunidad para descubrir más, pero decidí arriesgarme. Le conté a Daniel, y aunque estaba asustado, insistió en acompañarme. La dirección nos llevó a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Dentro, encontramos una computadora vieja y una carpeta llena de documentos. Parecía que alguien quería que descubriéramos algo, pero no sabíamos quién ni por qué. En la computadora, encontramos archivos cifrados. Después de horas de intentar descifrarlos, logramos acceder a su contenido. Lo que descubrimos nos dejó sin palabras. Mi padre no solo estaba involucrado en lavado de dinero, sino que también era parte de una red de tráfico de influencias que conectaba a políticos, empresarios y organizaciones criminales. Había registros de reuniones secretas, transferencias de dinero a cuentas offshore y hasta planes para manipular licitaciones públicas. Mi padre no era solo un ingeniero corrupto, era un peón en un juego mucho más grande. Entre los documentos, encontramos algo que nos dejó helados, una lista de personas que habían sido eliminadas por saber demasiado. Algunas de ellas eran periodistas, otros eran socios de mi padre. Nos dimos cuenta de que estábamos en peligro real. Si alguien descubría que teníamos esa información, podríamos ser los siguientes en la lista. Decidimos hacer copias de todo y esconderlas en lugares seguros. También contactamos a un periodista de investigación que había estado siguiendo el caso de mi padre. Le entregamos parte de la información, pero no le dijimos todo. No podíamos confiar en nadie. Unos días después de contactar al periodista, desapareció. No respondía llamadas, no estaba en su casa, y su oficina dijo que no sabían dónde estaba. Daniel y yo estábamos aterrados. ¿Habíamos puesto a alguien más en peligro? ¿Estaríamos nosotros en la mira? Decidimos irnos de la ciudad por un tiempo. Nos fuimos a un lugar remoto, lejos de todo. Allí, planeamos nuestro siguiente movimiento. Sabíamos que no podíamos quedarnos callados para siempre, pero tampoco podíamos actuar sin un plan. Mientras estábamos fuera, recibí una llamada de la prisión. Mi padre quería verme. No sabía si ir, pero Daniel me convenció de que era importante. Cuando llegué, mi padre me miró con una expresión que nunca antes le había visto, arrepentimiento. Me contó todo. Cómo había sido reclutado por la red, cómo lo habían manipulado y cómo había terminado atrapado en un mundo del que no podía escapar. Lo hice por ustedes, me dijo. Quería darles una vida mejor, pero todo se salió de control. No supe si creerle, pero algo en su voz me hizo pensar que tal vez no era el villano que yo creía. Tal vez solo era otro peón en un juego mucho más grande. Decidí publicar toda la información que teníamos. Con la ayuda de Daniel, creamos un blog anónimo y subimos todos los documentos. En cuestión de horas, la historia se volvió viral. Los medios la recogieron, y las autoridades no tuvieron más remedio que actuar. Varias personas fueron arrestadas, incluyendo políticos y empresarios de alto perfil. Mi padre, desde la prisión, cooperó con las autoridades a cambio de una reducción de su condena. Aunque no sé si alguna vez podré perdonarlo, al menos ahora sé la verdad. Esta experiencia me cambió para siempre. Aprendí que las personas no son siempre lo que parecen, y que a veces, las mentiras pueden ser más grandes de lo que imaginamos. Daniel y yo seguimos en contacto, y aunque no somos cercanos, compartimos un vínculo que nadie más puede entender. Gracias, YouTube, por acompañarme en este viaje. Si alguna vez descubro más, les contaré. Pero por ahora, esto es todo.